Así que muy buenos días, saludos a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Estamos muy contentas de estar aquí. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live y también entonces estamos aquí en nuestro primer conversatorio de salud mental materna enfocado en las madres hispanas. Soy la doctora Fermina Lisa Román, soy psicóloga y soy socia fundadora de la Asociación de Psicología Pre y Perinatal de Puerto Rico. Así que nos acompañan un montón de personas que han decidido adentrarse en este tema con nosotros. Eh, Ser madre definitivamente es un proceso complejo, desde la concepción, ya sea de forma natural o asistida, o por medios adoptivos, hasta el posparto y la crianza. Así que trae consigo un sinnúmero de retos y las mujeres hispanas, pues por nuestra propia construcción social, nuestra cultura, nuestras raíces, experimentamos la maternidad desde una mirada distinta, desde una perspectiva completamente diferente. Así que hoy nos reunimos para dar comienzo a esta semana de la salud mental materna y queremos hacerlo con una mirada a las mujeres hispanas. Me acompañan en este conversatorio desde Puerto Rico la doctora Yaritza Pérez y la psicóloga Cindy González. Desde México me acompaña Dalia Domínguez y Cristel Romo, también psicólogas perinatal. Y desde Chile, Yasna Cuadro, así también psicóloga perinatal. Antes de que nosotros comencemos el conversatorio, queremos darle unos minutos para que cada una se presente y de forma rápida nos puedan compartir qué rol ocupa dentro de la salud mental materna. Y decirles, ¿verdad?, que este conversatorio queremos que sea un informal, queremos, si tienen preguntas, que ustedes puedan hacer preguntas, que nosotros las podamos contestar. Así que queremos que sea ameno y que podamos traer este tema de forma de que todas conectemos. ¿Ok? Así que, Yaritza, de forma breve, si quieres comenzar. Ahí voy, por ahí voy. Claro que sí, yo soy la doctora Yaritza Pérez Rivera de Puerto Rico. Como bien dice mi compañera, formamos parte de la Asociación de Psicología Pre y Perinatal de Puerto Rico, que lo que busca es acceder a más profesionales que puedan sumarse a los esfuerzos de la salud mental familiar, ¿verdad? La salud mental perinatal. También soy catedrática asociada de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde me desempeño en distintos roles. Uno de los que más me llama la atención es la investigación. Así que desde el punto de vista de la investigación, trabajo proyectos que busquen viabilizar la salud mental materna y la salud mental familiar también desde la perspectiva de la psicología forense. Ahora me gustaría entonces pasarle el micrófono a mi compañera, la licenciada Cindy González. Claro que sí, buenos días. Como dijo mi compañera, soy la licenciada Cindy González, soy psicóloga, miembro también de la directiva de la Asociación de Psicología Pre y Perinatal de Puerto Rico. Me especializo en áreas de trauma y en áreas de pérdida, así que dentro de la psicología perinatal, los procesos de duelo, de pérdida gestacional es una de las áreas donde más me enfoco. También en los procesos que son asociados al diagnóstico de ansiedad. Vamos con otra compañera. Yasna. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Yasna Cuadro, soy psicóloga clínica perinatal. Estoy en Chile, en Arica. Es un punto bastante distante de donde están ustedes, pero por supuesto compartiendo esta visión un poco general, ¿cierto? Yo soy dula también y asesora de lactancia. En algún momento sentí la necesidad de unir estas cosas con la psicología, ¿cierto? Y por ahí surgió la psicología perinatal como la lucecita al final del túnel. Estoy de directora en este momento de una ONG, una organización no gubernamental que se llama Madre Nativa, y nosotros precisamente trabajamos con derechos sexuales y reproductivos, contenidos totalmente en la salud y en la estabilidad materna, ¿cierto? Dentro de Chile tenemos la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, dentro de la cual también estamos siendo parte para presionar un poquito en el aspecto legal, porque en nuestro país no hay un marco legal que contemple nada de estas necesidades. Entonces, por aquí, en la colita de América, pulsándolas. Bienvenida. Entonces, si podemos, Dalia, si puedes compartir. Claro. Hola a todas, yo soy Dalia Domínguez, soy psicóloga perinatal, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estoy en México, a 2 horas de la Ciudad de México, más o menos.
Hice una formación en salud mental materna en lo que antes era Terra Mater, ahora el Instituto Europeo de Salud Mental Materna, y actualmente estoy haciendo un posgrado en Argentina, igual en salud mental materna con enfoque de derechos humanos y enfoque de género, así que tengo ya algunos años trabajando acompañando básicamente a mamás en el espacio privado. También complementé con una formación en educación perinatal, lactancia, porteo, cuidado de prematuros, todo esto como tratando de tener más herramientas para poder tener una visión integral del acompañamiento a las madres. Yo me encuentro en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 2 horas de la Ciudad de México más o menos. Y bueno, un gusto estar aquí, ¿no? Bienvenida. Maravilloso. Gracias, Dalia. Bienvenida. Cristel. Hola, ¿cómo están? Buenos días, pues yo estoy en México, estoy en la Ciudad de México y bueno, pues yo soy psicoterapeuta familiar y bueno, especialista también en psicóloga perinatal. Hace 10 años, no, perdón, sí, hace 10 años entré al ámbito hospitalario y en el 2013 pues tuve la encomienda de formar o implementar el primer servicio de psicología perinatal en México en una unidad de cuidados intensivos neonatales en un hospital privado. Entonces, bueno, llevo 8 años a cargo de este servicio en donde acompaño a las familias que ingresan a las unidades de cuidados intensivos con los pequeños en toda esta etapa del posparto. Y bueno, desde entonces he estado trabajando ahí, me he estado especializando en toda la parte de salud mental materna, hice ya también la formación de salud mental perinatal, también, bueno, he estudiado educación perinatal. Obviamente el trabajo con duelo perinatal que pues de pronto llego a realizar en la unidad de cuidados intensivos, también tengo la intervención y bueno, también en la consulta privada me dedico a dar también psicoterapia en cuanto a todo lo que conlleva la etapa perinatal durante el embarazo, el posparto. Muchas veces les doy seguimiento a las mamás que salen de la unidad de cuidados intensivos, pues les llevo el seguimiento de psicoterapia. Entonces, bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que yo hago por acá en Ciudad de México. Y mucho gusto y pues aquí vamos a estar. Bueno, pues un placer que estén aquí con nosotros. Verdaderamente estamos muy contentas de que podamos unir nuestras voces, nuestros esfuerzos, lo que estamos haciendo cada una de nosotros en este campo, que es emergente. Sabemos que la psicología perinatal es un campo que está creciendo, que continúa creciendo y que a duras penas antes pertenecía un poquito más a lo que era la psicología del desarrollo y poco a poco se ha ido desprendiendo. Nos hemos convertido ya en una especialidad completa donde tenemos, ¿verdad?, cursos de formación, educaciones continuas, así que seguimos buscando la forma en la que nosotros podemos apoyar a nuestras madres desde la gestación hasta el posparto. Así que nos sentimos muy contentos. Vamos a comenzar el conversatorio con algunas preguntas, ¿verdad?, que teníamos en mente. Así que quiero comenzar preguntándole a nuestras invitadas cuál es la importancia de la salud mental materna vista desde su país. ¿Cómo la ven en Chile? ¿Cuál tú crees que es la importancia principal en Puerto Rico? ¿Cómo la ves, verdad, en México? Así que, ¿cuál es la importancia que ustedes le ven? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Dalia. Ya, ve. Bueno, en México aún falta, ¿no? Hay mucho, lo que yo revisaba ahora preparando un poco para el tema es que hay muchas normas, hay leyes generales de salud, sin embargo falta aterrizar en lo concreto, en el día a día y entre las personas de a pie, ¿no? Entre las usuarias de los servicios falta mucho el trabajo de salud mental. Hay, por ejemplo, está la Ley General de Salud en México, que es la que rige el cuidado de la salud. Y solamente en toda la ley completa hay solamente un apartado que menciona el tema de salud mental materna, ¿no? Así de puntual. Y sobre eso, de la Ley General de Salud, se desprende la norma 007, que es de atención al parto, el porperio y la atención a la persona recién nacida, que igualmente trabaja de manera puntual con los cuidados médicos
Es decir, esta norma habla de lo que tienen que hacer los médicos como mínimo para la atención al parto y el puerperio, pero igualmente se queda muy corta en la parte de salud mental. Entonces, me parece que en México aún tenemos este reto de mirar de entrada la salud mental y luego puntualmente regresar la mirada a la salud mental materna. De hecho, yo me atrevería a decir que somos muy pocas especialistas en esta área. En México no hay una formación en salud mental reconocida en universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Empieza a haber ahí esfuerzos privados a manera de diplomados, de cursos de especialización, pero no hay todavía en México una formación, por ejemplo, a nivel de posgrado, formación básica en licenciatura, por ejemplo. Yasna, cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, compartimos harto de esta falta, ¿cierto? De esta carencia, yo creo que a nivel latinoamericano. Nosotros acá tenemos un déficit súper grande en salud mental general. Me parece que Chile es uno de los países con una tasa de suicidio altísima. Y la salud mental general, además, es muy cara y poco accesible. Ya dentro de las prestaciones públicas, sabemos todos, yo creo, que demoran, que hay mucha demanda, que la calidad no es la mejor, ¿cierto? Porque tampoco la gente invierte en especializaciones en la salud pública. Y bueno, imagínense en el último eslabón, la salud mental materna, que como es una sociedad bastante tradicional, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños está relegado al ámbito privado, ¿ya? Al ámbito privado, quiero decir, en la casa, a lo que no se habla. Entonces, la salud mental materna en sí es un tema súper tabú todavía, que recién se está visibilizando en nuestro país, a pesar de que se están gestionando lucecitas legales en el marco de la legislación, ¿cierto? Pero así como en nivel de socialización y visibilización y prevención y protección, ¿cierto? Y todos estos verbos que nos ayudan a bajar la incidencia, estamos súper al debe. Hay dos leyes que se aprobaron hace poco, una tiene que ver con la pérdida gestacional y perinatal, donde se otorgan días de descanso, que además se dividen también en esto. Por ejemplo, la pérdida gestacional tiene asociado 7 días de baja y la pérdida perinatal 10 días de baja. Imagínense lo que significa una semana para poder restablecer a esta persona, ¿cierto? Bueno, y de ahí entendemos un poco el estatus que se le da a este tipo de salud. Y la otra ley es la que tiene que ver con acompañamiento de pacientes, acompañamiento de los niños, de los menores de edad y de las mujeres pariendo, las mujeres en parto, y también son muy ambiguas, entonces se aprueban rápido, pero no comprometen en realidad muchos cambios. Así que claro, también al debe aquí desde la concientización hacia abajo. Cristel. Bueno, pues igualmente, ¿no? Comparto con Dalia el aspecto que tenemos aquí en México. Por ejemplo, yo cuando atiendo a las mujeres en la unidad de cuidados intensivos, les hago un tamizaje, un screening inicial para evaluar factores de riesgo cuando ellas llegan y yo saber qué factores de riesgo pueda yo tener identificados precisamente pues para darles la atención. Y les pregunto sobre el estrés, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto estrés sintieron? Estrés, ansiedad, depresión, tristeza durante el embarazo. Y me encuentro con niveles muy altos de estrés, de ansiedad, sobre todo más que tristeza o depresión. Y son situaciones que durante el embarazo no atienden, porque la siguiente pregunta que yo les hago es, ¿y qué hicieron para ayudarse a disminuir esos niveles de estrés o ansiedad? Y pues la respuesta es muchas veces, pues no, realmente no hice nada porque esto se derivaba del trabajo, ¿no? del laboral,
Y aparte está muy normalizado, ¿no? El tema aquí que tenemos es que, por lo menos lo que yo he vivido en mi experiencia en México, es que las mujeres estamos normalizando que durante el embarazo estemos sumamente estresadas y pues no hagamos nada al respecto. Y a esto aunado a que los médicos también, los ginecobstetras que les dan el seguimiento, pues tampoco las derivan. O por ejemplo, cuando tienen antecedentes de pérdidas gestacionales, que es otro factor de riesgo que yo evalúo, tampoco, ¿no? También una de las preguntas que yo les hago es, ¿recibiste algún tipo de atención, de tratamiento después de las pérdidas? Y la mayoría, les puedo decir que 1 entre 10, me dicen que no. Entonces, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a la atención, el acompañamiento, pues no mucho menos reciben esto, ¿no? Y yo les quiero compartir una experiencia que tuve ayer, un poquito para darles el panorama de lo que yo viví, que sí estoy bastante frustrada en este tema, ¿no? En México yo estaba, pues, como les digo, de pronto, pues, con estas intervenciones, durante los años que he estado en la unidad, pues muchos médicos, estudiantes, sobre todo de la parte pediátrica y de neonatología, porque mi hospital es hospital escuela, de repente se acercaban los estudiantes de neonatología, ¿no? A decirme, oye, quiero hacer una investigación, porque yo al mes tenemos sesiones con ellos y trato de que una vez al mes hablar de algún tema de psicología perinatal para ellos, para los médicos, y de ahí ellos se han empezado primero a conocer más sobre el tema, a interesarse, ¿no? Y yo siempre les traigo investigaciones que obviamente veo en otros países, ¿no? En Europa o en Argentina, y entonces para replicarlos. Y bueno, pues una estudiante de neonatología el año pasado se acerca y me dice, oye, Cris, quiero hacer una investigación, quiero de tesis para graduarme de neonatóloga, quisiera que evaluáramos niveles de estrés con una escala especial que existe para padres en las unidades de cuidados intensivos. Y pues yo, imagínense, súper feliz. Sí, sí, sí. Pues ya estábamos empezando la investigación desde enero, estábamos aplicando los cuestionarios al inicio y al egreso. Y ayer llega y me dice, oye, ¿qué crees? ¿No? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues me echaron para atrás la investigación. Me dijeron que ya no puedo llevar a cabo esa investigación porque lo que quiere la universidad es que me involucre más. O sea, que yo como médico, ¿no? Como que querían algo más relacionado a la parte médica, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? La frustración que sentí, porque no es el primer proyecto que me echan para atrás. Hace 6 años intentamos en la unidad que las familias ingresaran, que en otros países, en Argentina se lleva a cabo, en España, de ahí yo tomé la idea y la propuse para que entraran, por ejemplo, los hermanitos de los bebés, los abuelos, ya habíamos hecho un protocolo, ya habíamos hecho un reglamento, ya se había autorizado y de la misma manera lo echaron para atrás, lo cancelaron. Entonces son cosas que de pronto pues yo siempre les digo, no estoy descubriendo el hilo negro, les estoy trayendo literatura, les estoy trayendo evidencia de otras cosas que se hacen, que tienen mucho más avance, porque los médicos pues obviamente esperan también la parte científica y esto es importante nosotros respaldarlos. Y aún así me he topado mucho con pared, ¿no? Me sigo frustrando en este aspecto de que también creo que necesitamos ese apoyo, ¿no? Interdisciplinario por parte, por ejemplo, de los médicos, ¿no? Que aquí creo que ya sí, al menos en mi campo, en donde yo estoy, íbamos a abrir una oportunidad, porque yo le decía a la doctora, en México no tenemos una investigación, bueno, sí existen investigaciones por parte de los médicos, en otros hospitales ya empieza a haber más, por ejemplo, en la parte de unidad de cuidados intensivos, le digo, pero son muy pocas, son muy, muy pocas, le digo, y estos temas que tú querías investigar, la verdad es que aportan muchísimo tanto a tu campo como a mi campo, ¿no? Íbamos ahí a hacer la unión y pues me dice ayer, pues siempre no. Entonces, bueno, es un poco para compartir también lo que de pronto a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Para crecer y para ayudar sobre todo a las familias, ¿no? Súper interesante lo que están compartiendo, las escucho y pienso un poco de lo que nosotros vivimos en Puerto Rico, al igual que mencionaba Dalia y Yasna, tenemos algunas leyes, por ejemplo, que sí atienden distintas áreas, pero no la salud mental materna en particular. Tenemos una ley de acompañamiento que habla de los derechos de la madre, los derechos del infante, y se acerca un poco a mirar de una manera individual
la necesidad de tener leyes que hablen de salud mental materna. Nosotros recientemente aprobamos sí una legislatura para concienciar la salud mental materna. A mi juicio no es suficiente, ¿verdad? Hace falta más. Una cosa es la concienciación, otra cosa es los protocolos. Sí tenemos, por ejemplo, leyes para el acompañamiento o protocolos en caso de duelo perinatal en los hospitales. Así que han habido diferentes iniciativas en términos legislativos, en términos de formación de grupos privados, recapitulando como hablaba Dalia, en la investigación nuestros estudiantes y en Puerto Rico pues luchan todos los días, como decía Cristel, para tener proyectos de investigación que sean aprobados. Así que sí, desde el interés privado ha habido mucha más ganancia de lo que ha habido como país a nivel público. Y en ese sentido, pues creo que convergemos en lo que está pasando en los distintos países desde esta perspectiva. Cindy. Definitivamente nosotros aquí compartimos la visión que ustedes tienen. Pero entonces a la pregunta, ¿cuál es la importancia de la salud mental materna? Es que lo es todo, esa es la base. Si mamá está bien, bebé va a estar bien. La familia puede estar bien. Entonces, teniendo una importancia tan significativa, si vamos a ver, ¿verdad?, que esa persona, ese bebé se va a formar dentro de su hogar, deberíamos priorizar la salud mental materna. Debería ser la base para todo. Sin embargo, no lo es. Nosotros apenas estamos haciendo visible la importancia de la salud mental materna. Apenas se está trabajando con esto, a pesar de que hace muchos años tenemos programas aquí en Puerto Rico, como lo podría ser el programa de Madres y Niños en la isla. Eso estaba accesible para un pequeño grupo de personas, un grupo muy pequeño de mujeres, dependiendo, ¿verdad?, del plan médico al que tengan acceso. Entonces no era accesible para todo el mundo. De hecho, actualmente todavía no lo es. Y dependiendo de ese plan médico que tengan, es también cuánto acceso pueden tener y en qué momento pueden tener acceso a la salud mental. O sea, que estamos apenas en pañales, yo diría. En pañales, en algo que debería ser la base. Porque es el cimiento, realmente es el cimiento. Y comparto definitivamente todo lo que la compañera Yarisa nos está diciendo. Nosotros en la asociación estamos tratando de formar profesionales, de crear esa conciencia. Y a medida que nosotros vamos formando esos profesionales, ellos continúan también ese legado, ¿verdad? Y en esas áreas donde están trabajando, pues vamos viendo que más pueblos de la isla van a poder tener acceso a lo que es la salud mental materna. Y esa es nuestra meta en la asociación, que podamos tener en todos los pueblos, como nos decía la doctora Román hace poco en una reunión, en cada pueblo tengamos un psicólogo perinatal que pueda trabajar con todas estas situaciones y las madres puedan tener acceso. Esa es nuestra meta. Continuamos trabajando hacia eso. Pero falta mucho. Sí, y como dice Cindy, verdaderamente es la base. Nosotros, ¿verdad?, sabemos que nuestra sociedad se forma en el hogar, así que nosotros queremos que nuestras mamás estén bien, que la familia esté bien, y la Asociación Americana de Psicología básicamente establece que el periodo posparto, del embarazo y el posparto, es un periodo de mucha vulnerabilidad para nuestras madres, ¿verdad?, para las mujeres en especial, así que nos parece que es sumamente importante que nosotros podamos darle atención a esta área, incluso no desde el posparto, sino desde la gestación, desde la planificación familiar. No todo el mundo puede ser mamá, no todo el mundo desea ser mamá, no todo el mundo quiere ser madre. Así que es importante que desde el inicio de la preconcepción podamos darle este apoyo a las personas, ¿verdad?, durante este proceso. Así que me parece que es muy relevante. Permíteme un momento, comparto aquí a alguien en el chat. Chantal nos escribe: en Puerto Rico hace falta hablar mucho más sobre la psicología pre y perinatal. Soy psicóloga recién licenciada y no es hasta ahora que quedé embarazada que comienzo a escuchar sobre la salud mental materna. Tenemos mucho camino que recorrer. O sea, que otros profesionales pueden coincidir con nosotros ante esta situación. Vemos que esto es un factor común en Latinoamérica. Y en el chat también nos comparten, ¿verdad?, que cada hospital, cada oficina médica debe tener alianza con psicólogos perinatales. Y yo estoy de acuerdo porque sabemos que la primera línea siempre va a ser el obstetra, ¿verdad?, porque el obstetra es el primero que tiene acceso a esta mamá en las primeras semanas posparto. Así que este primer cernimiento debe venir del obstetra, ¿verdad?, que se le provea una escala Edinburgh, un PHQ-9, cualquier cuestionario de depresión y ansiedad para que haga este screening inicial de esta mamá y le pueda decir, mira,
este screening, tuviste estos resultados, esto nos indica que a lo mejor puedes estar experimentando algún tipo de, ¿verdad?, de depresión o de ansiedad, y entonces que haga el referido correspondiente para que nosotros los podamos atender. Pero muchas veces el tabú es tan grande en la salud mental materna y el temor de las mamás, ¿verdad? De que, ok, si busco ayuda, ¿qué va a pasar con mi hijo? Significa que no estoy apta para cuidar a mi bebé, me pueden remover a mi bebé. Son muchos de los temores que tienen las madres durante este proceso. Así que parte de nosotros, ¿verdad?, de nuestro trabajo es normalizar eso también, normalizar que la ayuda es accesible, que es cuidarte, es cuidar a tu bebé. Una forma de cuidar a tu bebé es cuando te cuidas tú, y también puedes buscar esta ayuda si te sientes que estás sobrecargada, ¿verdad?, o que estás emocionalmente muy estresada. Así que la pregunta número 2 que tenemos, ¿cuáles son las principales dificultades de salud mental materna que enfrentan las gestantes en su país? En términos de diagnóstico, queremos saber si coinciden con nosotros y cómo lo estamos viendo desde la pandemia, ¿verdad? Así que yo quiero comenzar, que yo comencé con mucha depresión postparto y durante la pandemia lo que he visto es mucha más ansiedad. Así que he tenido mucha ansiedad postparto, demasiada, diría yo, y muchas veces comórbido, ¿verdad? Ansiedad, depresión. Yo le llamo las primas hermanas porque usualmente cuando una va la otra. Y no sé cómo sea en sus países, pero en Puerto Rico, si tú tienes una prima que es más o menos de tu edad y son bien cercanas, usualmente para todos lados van juntas. Pues entonces yo le llamo las primas hermanas, la depresión y la ansiedad, y es usualmente el combo que veo más en la práctica. ¿Y ustedes? Pues yo cuento un poquito, la realidad es que ansiedad, lo más que estoy viendo es ansiedad. Y si supieran que no es necesariamente después del parto, sino durante el embarazo. ¿Por qué? Porque precisamente, como nos dijo la doctora Romana, a raíz de la pandemia, aquí lo que está ocurriendo es que las mamis van a sus citas con el obstetra solas. No se les permite ir acompañadas de papá, de su mamá o de una amiga, de esa persona a quien ellas le tienen confianza, con quien quieren estar. Y yo tengo ahora mismo mamis que tuvieron o un embarazo anterior que fue traumático para ellas o un parto traumático, que les genera mucha ansiedad esa experiencia previa, y ahora van a las citas llenas de temor porque sienten que de alguna manera les pueden dar las mismas noticias que le dieron antes. Incluso que les pueden decir, comentábamos ahorita previamente, antes de reunirnos, que por ejemplo, una mami puede pensar que este siguiente parto va a ser por cesárea porque el anterior, aunque fue un parto natural, hubo mucho riesgo y estamos considerando una cesárea para este otro. O sea, esa ansiedad con la que va la mami pensando en, no si mi bebé está bien, si yo estoy bien, es, me van a decir ahora que va a ser una cesárea, estaré lista para que me dé todas las explicaciones, para yo poder entender todo lo que me están diciendo porque voy a estar sola. Esa ansiedad está bien elevada. Entonces, más que trabajar lo que es el cuidado prenatal con ellas, estamos enfocándonos en prevención de ansiedad. O sea, cita tras cita estamos con la prevención de ansiedad. ¿Qué medidas va a tomar? Porque van solas. ¿Alguien más nos comparte? ¿Sigo Claro, yo? Claro, Bueno, ¿verdad? desde el diagnóstico sí, se ha visto, yo creo que ansiedad cursada en todos los ámbitos, ¿cierto? Embarazo, parto y posparto. En mi caso he visto muchas dificultades además asociadas a la lactancia materna, bueno, producto de la ansiedad, de los problemas también en el nacimiento. Nosotros tuvimos un retroceso en pandemia bueno, lo estiman entre 20 años de derechos ganados en la atención de parto, porque efectivamente por estos protocolos sanitarios empezaron a no haber acompañamiento, ¿cierto? A haber unos partos mucho más instrumentalizados, más guiados en el aspecto privado, casi un 80% de cesáreas, tratando de guiar estos procesos a los que los médicos le tienen un poco de miedo por lo imprevisible, ¿cierto? Y bueno, por lo imprevisible de la pandemia y del COVID, etcétera. Pero sí se vieron muy afectadas primero las experiencias maternas, ¿cierto? La experiencia de la mujer gestando, la experiencia de la mujer pariendo, la experiencia de la mujer criando. El acompañamiento, la soledad que influye en el proceso también se vio súper agudizada, y esta multirespuesta. Nosotros en el primer momento de la pandemia tuvimos mucho tiempo en cuarentena, donde se extremó el teletrabajo, y bueno, las mujeres criaban y teletrabajaban de manera simultánea mientras además veían labores domésticas, etcétera. Entonces,
el estrés que conllevaba esto, sumado al encierro, a la poca socialización, etcétera, era un efecto como de bombita de tiempo, ¿cierto? Y acá la violencia obstétrica no está normada, por lo tanto también es un factor que carga mucho en estas experiencias y en las patologías posteriores, como por ejemplo, no sé, estrés postraumático por malas experiencias de parto, que también he visto bastante en el último tiempo. Y igualmente coinciden los diagnósticos, ¿no? Yo empezaría igual por ansiedad, ansiedad materna, por depresión prenatal y posparto. También considerando como las últimas estadísticas, ¿no? que hay entre el 2011 y el 2016, en México el 33.4% de las mujeres tuvieron un parto entre esos años, sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal médico. Entonces esto deja una huella, nuevamente regresar la mirada a la violencia obstétrica como una manera de prevenir, ¿no? Los daños a la salud mental de las madres, y al final viene afectando la relación con sus bebés. Entonces yo creo que es muy importante ahí, otra vez, las normas marcan, ¿no? La manera en que tiene que ser atendido, pero esto no llega al día a día con los médicos. De hecho, he tenido la oportunidad de escuchar a algunos de ellos que se dicen a sí mismos los convertidos o los conversos, ¿no? De una atención más humanizada y más respetuosa, y entonces empiezan a contrapuntear contra esta atención tradicional en la que al final hay una visión heteropatriarcal, ¿no? Tiene que ser atendida la salud mental y es dejada de lado, y solamente nos abocamos a que pues ese bebé esté bien, ¿no? Como sea, como tenga que estar. Y algo que me parece que aún falta todavía revisar a nivel de literatura, yo me encuentro muchos casos de México tiene tasas muy altas de abuso sexual infantil. Actualmente estas víctimas de abuso sexual infantil son madres ya, ¿no? Entonces yo lo que comienzo a ver es que se despierta durante el periodo perinatal una fobia inmensa a qué va a pasar si mi hijo o mi hija es abusada, ¿no? Y entonces ahí comienza una cadenita de angustia, de ansiedad, de sobreprotección, ¿no? Que también al final es un poco violento hacia los bebés, de estas mamás que son sobrevivientes de abuso sexual, que en algunos casos lo que yo he visto es que ni siquiera lo han hablado. El tema de la maternidad viene a develar esta sombra de yo fui víctima de abuso, no lo hablé nunca, no lo dije nunca, y lo que me pone en transparente es, ¿y qué va a pasar ahora que soy mamá? ¿Soy capaz de cuidar de este bebé? ¿Cómo le hago para que no le pase lo mismo que a mí, ¿no? Entonces son como a grandes rasgos algunos de los casos más significativos que yo puedo ver en la atención. Dalia, en esa línea he tenido varios casos, ¿verdad? También de eso, de madres, ¿verdad? Que fueron sobrevivientes de abuso sexual y ahora mismo, ¿verdad? Están gestando y tienen exactamente la misma preocupación, ¿verdad? Así que verlo en otros países, verlo desde lo que yo también me encuentro en mi práctica, es bien interesante. Me gustaría que más adelante maybe nos pudiéramos juntar en un conversatorio así y tocáramos este tema, porque este tema verdaderamente no hay mucha literatura. Lo más que encontré fue de Anna May, que ella escribió When Survivors Give Birth, que un libro, ¿verdad? No sé si lo han tenido la oportunidad de leerlo, está genial, pero realmente habla sobre la experiencia del parto en sobrevivientes. Pero entonces, esta parte psíquica de qué tan capaz me siento yo como madre, ¿verdad? De ser protectora, de que esta historia no se repita, ¿verdad? Me parece que es un tema que debemos traer. Así que vamos a ponerlo en la agenda para ver si lo podemos hacer. Claro que sí. Cristel. Listo. Sí, yo también justo ahorita hablando de este tema, también en la consulta privada, he atendido también madres que de pronto, justo he recordado ahorita un caso, ¿no? De esta preocupación con su pequeñito que tiene cerca de 1 año y surgió tal cual, ¿no? Justo el caso, y entonces ella empieza a trabajar este tema a raíz de la maternidad, de que bueno, yo la empiezo a atender desde el posparto. Y bueno, digo, además también, como les decía hace ratito, en el hospital, en la evaluación que yo les hago en el screening inicial,
detecto principalmente antes de la pandemia. Siempre, yo creo que siempre lo que ha sobresaltado más, lo que lo ha sobresalido es el estrés y la ansiedad. Durante la pandemia se incrementó mucho. También las madres que obviamente llegaban ya estresadas con niveles altos de ansiedad, llegaron también mucho más a consulta privada. Y lo que me he dado cuenta también en la observación es que cuando yo les pregunto a ellas, a las mamás durante las entrevistas que les hago, los niveles de tristeza y depresión, lo que sucede es que me parece que les da mucha vergüenza asociar o de pronto identificar que durante el embarazo pudieron haber sentido tristeza, ¿no? Porque pues el embarazo está asociado a que pues tendríamos lo que se espera de nosotras como madres, como mujeres, es que estemos bien. ¿Cómo vamos a estar tristes si estamos embarazadas? Entonces creo que este es un problema siquiera de no aceptación. Y fíjense qué curioso además, cuando llego a estar sola, o sea, están solas ellas y les pregunto, a veces me pueden decir, bueno, sí, tristeza, a lo mejor ciertos niveles de tristeza, pero cuando están con la pareja, me dicen que nada. Y cuando están con su pareja, cuando está el esposo, y yo les pregunto, estrés, ansiedad, depresión, tristeza, nada, ¿no? Ni siquiera lo pueden puntuar, no pueden decirme, porque creo que el hecho de reconocer, ¿no?, que sí me sentí mal durante el embarazo y no era lo que se esperaba de mí, y por lo tanto, ¿qué tipo de mamá estoy siendo o voy a ser, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también les quería compartir que ahorita que les escuchaba hablar, yo siempre digo es que me enfrento mucho a médicos que hacen medicina basada en riesgos, no en evidencias, ¿no? Entonces siempre me gusta usar este término para describir de pronto lo que llegan a hacer que yo veo, que digo, ¿por qué toman decisiones en cuanto a la parte de, hacen medicina más basada en los riesgos? Es que no vaya a ser que pase esto, es que mejor te hago una cesárea antes de que, o es que mejor hacemos esta determinada situación, o no toques a tu bebé porque no vaya a ser que se vaya a infectar. Cuando la evidencia dice todo lo contrario. Cuando yo en la literatura encuentro medicina basada en evidencia, que es todo lo contrario, y entonces es muy difícil de pronto decir qué estamos haciendo y que eso, lejos de ser factores protectores que ayuden a la mujer, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos en donde sabemos y hay evidencia robusta sobre el método canguro, el contacto piel con piel, el beneficio para el bebé, por eso hay protocolos. Yo soy mucho, me encantan los protocolos porque eso también ayuda y da certezas y da seguridad de disminuir los posibles riesgos, porque claro que hay riesgos, ¿no? Pero de eso se trata, de disminuirlos. Y entonces un método canguro en donde se pueda llevar a cabo un protocolo cuidado, ¿no? Me parece que es un factor protector para que si esas mamás que ya están deprimidas, que ya vienen con depresión, con ansiedad, con estrés durante el embarazo, y el factor de riesgo es el nacimiento prematuro, el internamiento, que puede incrementar y potencializar tremendamente el problema de salud mental, pues yo ¿qué hago? Pues voy a tomar medidas que ayuden a prevenir y a ayudar a esa mujer, pero la realidad pues es que no pasa, al contrario, se convierten en factores de riesgo que aumentan, ¿no? Entonces, de pronto hay que estar trabajando mucho, ¿no? Con ir cuidando, y como les digo, el sistema de salud, creo que por ahí es también un reto grande que tenemos, de que puedan apegarse a lo que pueda hacer para proteger la salud mental, para ayudar a que no se incremente, porque yo lo veo como una bola de nieve, ¿no? O sea, es sumar, si la mujer ya vivió un parto traumático con violencia obstétrica, ahora imagínense cuando entra a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y de pronto vive una mala experiencia, bueno, entonces termina bastante en un trastorno mental, ¿no? Por mi parte, retomando la línea de los diagnósticos, yo puedo ver más la ansiedad en un vínculo con el trauma.
ya sea traumas que vienen de la infancia, como lo que es la violencia de género o el abuso sexual, o traumas que vienen dentro del ámbito del embarazo o el posparto, esa violencia obstétrica que vemos, un poco lo que Cristel estaba mencionando, o sea, proveedores de salud que enfocan más en prevenir áreas de salud y olvidar la salud mental, ¿verdad? Como el patriarcado, porque ahorita me parece que Dalia lo hablaba, o sea, no, la violencia obstétrica es violencia de género. Y las mujeres somos vulnerables, ¿verdad? Y las personas gestantes somos vulnerables a que otros decidan por mí. Y una de las cosas más graves para mí dentro de la violencia obstétrica es el hecho de que yo no puedo decidir lo que va a pasar sobre mi propio cuerpo, incluso en el tema del aborto. Muchas personas hablan del aborto sin entender o sin saber que las terminaciones voluntarias o involuntarias del embarazo tienen una génesis en el cuerpo de la mujer. Yo decido sobre mi cuerpo, sobre lo que yo quiero hacer con mi salud, ¿no? Y no va a haber nadie que debería escoger por mí. Así que en el contexto del parto, cuando no me preguntas, cuando no me explicas, cuando no está el consentimiento informado, genera una serie de ansiedades y posibilidades o factores de riesgo al trauma. Eso sumado con las expectativas de la maternidad, ¿verdad? Hemos superado y digo superado en términos de dejar atrás el evento del parto, que muchas veces es traumático, traumático desde la parte psicológica para describir el evento, porque reconocemos que cada persona va a palabrar o a definir si ese parto fue un trauma o no. Pero lo que yo estoy viendo en consulta privada es que sí, que se dan todos los elementos de un trauma. Al pasar del tiempo, todos los elementos de un estrés postraumático que se combina con la ansiedad y que sumado a las expectativas de la maternidad, donde tengo que estar feliz, donde tengo que instintivamente saber qué hacer. Y mucho de lo que yo le hablo a mis estudiantes en la universidad es que la maternidad no es instintiva, es aprendida. Hemos aprendido a ser mamá. Nace una nueva persona con nuevas ideas, con nuevas preocupaciones. En el contexto de la pandemia por COVID-19, otro montón de preocupaciones y hacia una maternidad sola, porque ahora le sumas el que mi bebé se puede enfermar si estoy cerca de alguien. Algo que quizás hace 2 años atrás no nos planteábamos y de alguna manera aceptábamos más, o lo que yo estoy viendo es que se aceptaba más la ayuda de otras personas. Hoy las mamás están en esta posición de si acepto que alguien me ayude, que alguien cargue a bebé, que alguien me asista, me voy a contagiar de COVID. Y es parte de lo que más estoy viendo es ese inicio del trauma, a lo que yo le llamo nacer en violencia. Es un factor de riesgo a la violencia, por todo lo que hemos hablado. Y las expectativas de la maternidad hacen que los niveles de ansiedad se eleven tanto que aun cuando observo signos y síntomas de depresión, las mamás hablan más de sentir signos de ansiedad. Aunque en un reporte, en un Edimburgo, usted vea que está deprimida. Pero cuando ellas lo explican, cuando hablan de su realidad, lo que te hablan es de niveles de ansiedad y un poco le dices, mira, pero es que yo te estoy viendo deprimida. Y la respuesta, un poco como decía Cristel, es no, yo no me siento triste, me siento preocupada, ansiosa, no sé qué hacer, qué van a decir de mí, o qué implicaciones legales puedo tener si no sé ser mamá, o si no lo puedo cuidar, o si no sé hacer, o si no puedo regresar al trabajo. Así que para mí, mucha ansiedad, mucho trauma, pero la ansiedad se posiciona en un nivel tan alto que incluso he ofrecido diagnósticos de OCD, ¿no? De pensamientos obsesivos compulsivos en algunas mamás. Así que como lo he estado viendo. Termina. No. Un momento, precisamente eso que acabas de mencionar, sí he visto mami que llegan, que ellas se identifican a sí mismas como que están muy ansiosas y luego, ¿verdad?, de esa entrevista inicial y los cuestionarios que les vamos a administrar, cuando les digo, no solo estás ansiosa, también estás deprimida, para ellos es a veces hasta una noticia. O sea, claro, y ahí empiezan a entender,
claro, por eso me siento también así, por eso está este otro síntoma también presente, porque se han enfocado también tanto en la ansiedad y hasta angustia que están sintiendo por el proteger a su bebé, que no se habían fijado en eso. Bueno, hemos hablado de retos, ¿verdad? Hemos hablado de diagnósticos, de lo que vemos, ¿verdad? De lo que hemos estado observando en nuestras prácticas clínicas, en nuestros lugares de trabajo, los retos a niveles, ¿verdad? Institucionales, legales, en cada uno de nuestros países. Así que me gustaría ahora que para cerrar tuviéramos una perspectiva de oportunidades, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos redirigir nuestros esfuerzos? ¿Hacia dónde nosotros podemos apuntar, ¿verdad? Nuestras metas dentro de la psicología perinatal, ¿verdad? Yo de mi parte, yo ejerzo en los Estados Unidos y ejerzo en Puerto Rico también de forma virtual, pero actualmente resido en los Estados Unidos. Así que parte de los retos que encuentran las madres hispanas es encontrar proveedores de salud que hablen su idioma, ¿verdad? Que hablen en español, que estén educados, ¿verdad? Y que puedan ser accesibles también económicamente, ¿verdad? Para ellas. Así que me parece que ese es uno de los retos primordiales. Así que a mí me parece que una área de oportunidad es nosotros poder crear espacios para estas madres, ya sean virtuales o presenciales, donde puedan acceder a servicios, donde puedan tener tal vez grupos de apoyo, espacios para hablar con otras madres, porque hay un proceso que se da especialmente en madres inmigrantes o personas que se mudan a los Estados Unidos y es un proceso de soledad, ¿verdad? No tienen el apoyo, su familia cercana probablemente no viven cerca, así que están criando solas, socialmente solas, así que crear espacios inclusivos donde puedan tener apoyo de otras madres, de otras personas, me parece que es un área de oportunidad increíble, especialmente proveedores de salud, ya sea de psicólogos, ¿verdad? Proveedores de salud en el psiquiatra, proveedores obstetras que hablen español, incluso dulas, ¿verdad? Dulas pospartos que estén accesibles, que hablen en español y conozcan la cultura hispana, porque definitivamente tenemos muchos retos, ¿verdad? Dentro de nuestras raíces, así cuando estamos criando. Así que me parece que esa es un área de oportunidad maravillosa para nosotros. Creo que también, en concordancia a lo que comenta, aparte del idioma también nos hace mucha falta, y aquí es donde veo el reto, sumado a la oportunidad, y me gustó mucho escucharlas además porque ustedes también tenían esa perspectiva, es que los profesionales que están en salud mental tengan perspectiva de género, ¿cierto? Hemos hablado y visto en este tema que la violencia obstétrica es una violencia de género, que el paradigma más patriarcal se ejerce completamente y violentamente sobre la maternidad, ¿cierto? En las exigencias, nosotros tenemos un dicho muy ahora en boga que es criar como si no trabajaras y trabajar como si no criaras. O sea, la exigencia es nivel 1000 y obviamente es un factor de riesgo para la salud mental de cualquiera, sobre todo para la salud mental de las mujeres que tienen este índice de multirespuesta. Entonces creo que dentro de esto, sí, el reto empieza a ser también que los profesionales se especialicen en perinatalidad, pero también asegurarnos de una perspectiva de género, de una perspectiva que apoye a las mujeres en vez de sancionarlas, porque también desde ahí es donde surgen estas culpas de cómo voy a estar estresada siendo mamá, cómo voy a estar triste siendo mamá si las mamás solo destilan amor, ¿cierto? En estos estereotipos de género súper repetidos, son las mamás todo amor y todo lo pueden. Entonces nos sobra el amor y nos sobra el tiempo y las manos de pulpo, pero eso está enfermando a las mujeres. Me gusta que empiece a salir así como una luz de alerta, como una bandera roja todo el tiempo, porque significa que estamos obligados a hacernos cargo. Nosotros, como profesionales, la sociedad civil y también en algún momento el tema gubernamental, ¿cierto? Está saliendo esta lucecita roja que necesitamos invertir, hacer programas y poner nuestros focos sobre la violencia de género también ejercida en la maternidad y en conclusión también estas enfermedades perinatales, prenatales, de embarazo y todo, porque efectivamente tenemos como, es como la receta para el caos, ¿cierto? Empezamos a echar un poquito más en este frasquito hasta que efectivamente hacemos que las personas revienten en una patología, ya sea como grupos vulnerables o como decimos nosotros aquí, en la interseccionalidad, en cada uno de estos factores que nos suma un poquito más de riesgo, ¿cierto? Así que me gusta mucho escucharlas, me gusta escuchar estos retos que efectivamente tienen el índice común
y por supuesto dejo completamente abierta nuestra ventana por aquí a seguir trabajando en conjunto. Interesante todo lo que comentan. Fíjense que en México, por ahí del 2011, se vio un informe de la evaluación del sistema de salud mental, ¿no? Esto era como muy importante porque es además una evaluación que hizo la Organización Mundial de la Salud, en el que se hablaba de números. A mí me parece que los números de pronto nos ayudan a visibilizar cómo estamos, ¿no? Entonces, en ese reporte se habla de que para el 2011 había alrededor de 10,000 profesionales de la salud en México para una población de millones. Entonces, la estimación quedaba por ahí de 1.6 psiquiatras por cada 100,000 mexicanos, ¿no? Y un psicólogo por cada 100,000 mexicanos. Entonces, está Cristel aquí conmigo, ¿no? De México como colega y su servidora, y no nos daría la vida, ¿no? Para poder atender. Entonces, el rezago es mucho. Además, estamos hablando de que México tiene un territorio muy extenso y hay barreras geográficas. De hecho, la mayoría de la atención de tercer nivel se encuentra centralizada en zonas urbanas, principalmente en Ciudad de México, ¿no? Hay muy pocos hospitales. Ahora, actualmente se está trabajando con una modificación a la legislación en el sentido de que hay una atención inversa. Primero se llega a hospital psiquiátrico y se deja de lado el primer nivel de atención. Entonces, actualmente se está trabajando en inyectar en México el 6.5% del Producto Interno Bruto se invierte en salud, y de ese 6.5 solo el 2% se invierte en salud mental. Ahora, de ese 2% nos vamos a números más pequeños, el 80% de ese presupuesto se va en hospitales psiquiátricos, ¿no? Al que, si estamos hablando de barreras geográficas, no muchas personas tienen acceso. Entonces, hablamos además de esta estadística, habla de psicólogos en general. Regresemos la mirada a cuántas especialistas habemos en salud mental materna y nos sobran tal vez dedos, ¿no? Entonces, me parece que ese es el principal reto. La otra es, creo que hay dos líneas. Una es, ¿qué hacemos con el personal que ya está en atención de las mujeres? Ajá, que necesita hacer esta conversión o reconversión a modelos más amables y respetuosos. ¿Y qué hacemos con quienes vienen detrás, ¿no? Con quienes están en formación en facultades de medicina, de psicología, de enfermería obstétrica? ¿Qué hacemos con ellos que están? Me parece que esa es como la esperanza, poder volver la mirada con ellos y creo que son ellos los que podrían hacer este impulso para cambiar lo que está, ¿no? Has dicho algo tan poderoso, Dalia, el acceso a los servicios. Puerto Rico es un poco más pequeño, pero aún así tenemos estas barreras geográficas. Y tal como dices, pues sí hay acceso a servicios de salud mental, algunas partes en áreas, ¿verdad? El área metropolitana, por ejemplo, de Puerto Rico, para los que nos acompañen. Pero para que una persona pueda acceder a servicios psiquiátricos, confronta mucha dificultad. Quizás puede acceder a servicios psicológicos, pero hay mucha limitación en servicios psiquiátricos y, como bien dice, a nivel de salud mental materna es un grupo reducido. No todos los psicólogos tienen formación en el área de salud mental materna y esto es muy importante por lo que hemos hablado. O sea, cuando no tienes idea de lo que implica la maternidad, de la transformación física, psíquica que envuelve el dar a luz, o incluso desde la gestación, desde el corazón, en procesos de adopción o de maternidad surrogada, implica otras muchas áreas que no es una formación general en psicología. Que a veces, y lo he escuchado en algunos foros, hay que tener mucho cuidado cuando la persona que atiende no tiene una visión hacia la equidad, lo que nosotros llamamos perspectiva de género, pero como ese título causa revuelo en algunas personas, en especial los más conservadores, pues lo que pretendemos es una visión hacia la equidad, ¿verdad? Cuando desde la psicología la idea es que tú puedes, tú tienes, tú debes amar
las personas entonces se ven como poco validadas, como yo debería hacer esto, y lo que a veces escuchamos es yo fui a una psicóloga o fui a un psicólogo o fui a un psiquiatra y no he logrado resolver esto que tanto me aqueja, que es todo lo que tiene que ver con esa transformación de la gestación, de la maternidad y de la crianza positiva. Así que sí, queda mucho por hacer en el caso de Puerto Rico, que haya acceso a servicios de salud a todas las personas, no solamente a los que pueden pagar, ¿verdad? Porque hay un grupo de personas que tienen acceso porque tienen los recursos económicos para poder acceder. Pero hay muchas personas que no por ser pobres deberían ser... no deberían contar, ¿verdad?, con no tener recursos apropiados. Así que la pobreza también es un tema del que por factor de tiempo no voy a entrar, pero que tiene mucho que ver en las limitaciones de acceso a servicios de salud de calidad, ¿no? Nosotros necesitamos formar a más profesionales hacia la equidad y hacia estas áreas puntuales de lo que es la psicología perinatal, que envuelve todo un mundo de posibilidades y que transforma la psicología hacia otras miradas más allá de la tradicional. Yaritza, pero me parece que sí es importante ver el contexto, ¿no? Porque entonces nos topamos con historias de mamás que dicen, yo soy mala mamá, pero no nos damos cuenta que tiene un trabajo que es precario, que tiene una jornada que es extenuante, que no tiene una red de apoyos. Estamos hablando del contexto social y el contexto social impacta de manera directa la salud mental de las madres. Entonces, igual ahí podríamos echarnos otro rato platicando sobre el contexto y lo que genera a nivel de salud mental. Quiero decir algo de eso que estás diciendo. A veces la gente piensa en el contexto de las personas que cuentan con el privilegio de tener apoyo, pero aún las que tienen el privilegio de tener apoyo, a veces tienen un contexto social bien complejo. Por ejemplo, si el colegio no está ofreciendo clases ese día, ¿verdad? Hay que ir a buscar a los niños, hay que dejar de trabajar. Pero aún mucho más difícil las que no tienen los privilegios de tener apoyo social. Así que las vulnerabilidades de la paternidad para mí se presentan tanto en mujeres de diferentes clases. No es algo de lo que podamos eximir a mujeres, por ejemplo, de clase alta. Aún las mujeres de clase alta tienen una lista de vulnerabilidades bien compleja que definitivamente las mujeres de clase baja tienen muchas más. Pero sobre lo que hablábamos de la falta de equidad y de la necesidad de perspectiva de género y de la violencia de género en general, las mujeres somos vulnerables y la maternidad nos hace mucho más vulnerables. Y eso es parte de lo que tenemos que luchar, romper y unirnos. Y yo me siento muy orgullosa porque si ustedes ven en las redes sociales estamos unidas en diferentes temas, pero en el caso de combatir a la violencia de género, yo creo que estamos muy unidas y eso es un paso adelantado, de lo cual nos queda muchísimo por hacer. No. Cindy. Y en esa misma línea, ¿dónde las mamis van a buscar apoyo o ayuda? Precisamente los grupos de apoyo. Aquí en Puerto Rico existen los grupos de apoyo y entiendo que en otros países también. Hay grupos de apoyo para pérdida gestacional, grupos de apoyo en el posparto, grupos de apoyo en el tema de lactancia, porque es uno de los temas donde las mamis por lo regular pues sienten mucha necesidad, tienen muchas dudas. Y esa es una alternativa que sí puede ayudar, que por lo regular es completamente gratis o llevan tal vez una pequeña aportación, ¿verdad? Para hacer que las personas puedan llegar a reunirse, pero son una gran ayuda. Ayudan a aclarar las dudas, ayudan en mi acompañamiento, no me siento sola, no soy la única que está experimentando estas cosas, no soy la única que tiene estas dudas. O sea, hay otras personas que han pasado por lo mismo que yo y han salido a flote. Ese tipo de cosas ayudan mucho a los grupos de apoyo, el acompañamiento. Me mantengo firme, el acompañamiento es crucial. Una mujer en el embarazo debe tener a alguien que la acompañe, que sea un poquito su fortaleza, ¿verdad? O ese apoyo. Si recibo alguna noticia que no me encanta, el acompañamiento durante el parto, no solamente en el momento del parto per se, sino durante todo ese tiempo, que por lo regular puede llegar 8 horas, 12 horas, donde está dilatando. Y aquí en Puerto Rico, por lo regular, esa mami está sola durante ese proceso. Y es ahí donde llega más angustia, es ahí donde llegan las dudas. Tener una persona que te acompañe
puede ayudarte a que sí tú tengas ese parto que hayas deseado, que sea un parto natural. Muchas veces las mamis se dan por vencidas ya casi al final de la recta, porque no tienen esa otra persona que les acompañe. Así que esa parte del acompañamiento siempre va a ser fundamental, y en momentos como los que estamos viviendo de pandemia, donde no estamos en pro del acompañamiento por la situación, ¿verdad?, de emergencia que se está viviendo, yo creo que esto definitivamente se convierte en una gran debilidad y está en contra de ¿verdad?, las mujeres embarazadas. Lisa. Sí, y queremos cerrar con Cristel, ¿verdad? Áreas de oportunidad en tu lugar. Bueno, para complementar también un poco lo que ya mencionaba Dalia, que estoy completamente de acuerdo. Bueno, como les decía, el tema de la investigación, yo creo que es un área de oportunidad enorme de sumar esfuerzos, ¿no?, con los médicos, como en este caso que, bueno, yo he intentado sumar esfuerzos con los médicos, principalmente de pediatría, neonatólogos, justo, ¿no?, para desarrollar áreas de oportunidad donde la investigación pues nos arroje resultados en donde se pueda seguir trabajando. La docencia, en mi experiencia, en donde de pronto me invitan, hay una universidad a la que me invitan en la clase de psicología al desarrollo, justo a dar el tema de psicología perinatal. Entonces los alumnos que están saliendo de la carrera de psicología se van con este tema, ¿no? A lo cual me dicen, bueno, se van sorprendidos, encantados, porque encuentro que hay muchos psicólogos que les gusta mucho el tema, ¿no? Y entonces se quieren especializar, ¿no? También en otro diplomado donde doy la clase de duelo perinatal, ¿no? Digamos que son las semillitas, ¿no?, que se van plantando para que, bueno, los primeros se dé a conocer, conozcan, ¿no?, que existe un área especializada, y por supuesto la formación, ¿no?, que sí es muy importante que haya más, que se pueda formalizar esta especialidad, esta área, ¿no?, para poder capacitar adecuadamente, para poder, y que las futuras generaciones puedan aplicar o ya especializarse, y ahora sí ya tener más acceso a personas que estén especializadas pues en toda esta área, ¿no? Bueno, ¿verdad? Gracias, Cristel, gracias, Dalia, gracias, Yasna, gracias, Yaritza, gracias, Cindy, y gracias a cada una de las personas que nos han acompañado durante este conversatorio. Recuerden que esta semana es la Semana de la Salud Mental Materna, así que queremos crear ¿verdad?, sensibilidad sobre este tema, así que visiten nuestras redes sociales, compartan posts, hablen sobre la salud mental materna, hablen que la maternidad no es perfecta, que es un momento de vulnerabilidad. Vamos a normalizar el buscar ayuda durante este periodo, vamos a normalizar hablar de lo que no es tan cómodo. Sabemos que las redes sociales, los medios de comunicación nos venden una maternidad idealizada, que es muy diferente a lo que vemos realmente con nuestras madres en el día a día. Así que este es un buen momento para nosotros poder hablar de este tema, sensibilizar a las personas y sobre todo llegar a cada uno de los lugares donde las redes sociales, que son tan buenas, nos han permitido llegar. Así que agradecemos que hayan compartido, que hayan sacado esta hora para escuchar sobre este tema. Próximamente estamos ofreciendo el curso 1 de la Asociación de Psicología Perinatal. Les puse el link en los comentarios, perinatalpr.com, así que si alguien decide y de esto es un tema que le encanta y le gustaría seguir expandiendo, pues tienen esa oportunidad también. Así que nada, les doy las gracias y doy por terminado este conversatorio. Así que pendiente al próximo, que vamos a retomar este tema, Dalia, del que hablamos, de la violencia, que me parece que es espectacular. Así que gracias y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.